El líder de Irán. El líder de Irán, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, afirma que el llamado acuerdo del siglo tiene certificado de muerte y su muerte será precisamente antes de la muerte de Donald Trump. ¿Qué significa este mensaje? El líder de Irán dice que le preocupa la vida de los palestinos y su futuro ante el llamado acuerdo que presentó Donald Trump para darles paz. Por ello, el líder iraní prometió que se aplastará ese acuerdo pro-Israel y por ello mismo prometió toda la fuerza de Irán para conseguir el futuro que los palestinos deben tener. Soy Roberto de la Madrid y desde aquí, desde donde se escribe parte de la historia, Detrás de la Razón. El líder de la Revolución Islámica de Irán asegura que el llamado acuerdo del siglo morirá antes de que muera Donald Trump. احمقانه است. چرا؟ چون این طرح قطعا به نتیجه نمیرسه. این طرح قبل از مردن ترامپ این طرح میمیره. El líder de Irán dice que el acuerdo no sirve porque fue hecho entre israelíes y estadounidenses con algo que no les pertenece, demostrando así qué malos son. به نظر بنده این کاری که اینا انجام دادن و دنبالش هستن اولا احمقانه است، ثانیاً نشانه خباثت است، ثالثاً از همین الان شروع کار به ضرر خودشون. El líder iraní propone como solución un referéndum con todos los residentes de Palestina, musulmanes, judíos y cristianos, para que así elijan qué quieren como país y futuro. Necesitan unidad y perseverancia, dice. De lo contrario, Estados Unidos e Israel tratarán de implementar el plan propuesto por Donald Trump. اونها برای اینکه کار رو پیش ببرن به سلاح و پول تکیه میکنن. بعضیا رو با رشوه، بعضیا رو با اسلحه او رو تطمیع میکنن، این رو تهدید میکنن. خط عملیشون اینه. علاج عبارت است از ایستادگی و مقاومت شجاعانه. ملت فلسطین و عناصر فلسطینی و سازمانهای فلسطینی بایستی با جهاد فداکارانه خودشون عرصه رو بر دشمن صهیونیسم و بر آمریکا تنگ کنن. راهش فقط این. همه دنیای اسلام هم باید از اینا کمک کنن و حمایت کنن. El polémico acuerdo del siglo que propuso Trump no reconoce el derecho al retorno de los palestinos desplazados a su hogar ancestral. Reconoce Jerusalén, Al-Quds, como capital de Israel y la parte este de Jerusalén como la capital de Palestina. Promete inversiones de más de $50.000 millones y construir un Estado palestino independiente con la condición de que no tengan armas. El Estado palestino que propone son apenas unos islotes en medio de los asentamientos y territorios ocupados por Israel. No permitiría que Palestina tenga un ejército que pueda amenazar o defenderse ante Israel. Los palestinos, furiosos. خلقة القرن مرفوضة جملة وتفصيلا ودعار على كل إنسان بحاول يأيدها. بتعطينا أي حق من حقوق الشعب الفلسطيني، فصفقة القرن غير القرن كله مرفوض. إحنا بدنا حق العودة تبعنا، بدنا نعود لبلادنا، بدنا حل عادل. ونحن هنا لنقول أن الشعب الفلسطيني حي، والشعب الفلسطيني لن يسمح بتمرير صفقة القرن، إنما هو يناضل من أجل شخصيته الوطنية ودولته المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين. Aún así, Trump lo defiende. Today's agreement is a historic opportunity for the Palestinians to finally achieve an independent state of their very own. After 70 years of little progress, this could be the last opportunity they will ever have. Muchas gracias al equipo de Detrás de la Razón, muchísimas gracias a usted. Ahí está el documento, lo puede repetir varias veces en YouTube. A mí me gusta a veces repetirlo varias veces porque nos deleitamos con todo el documento, los
las declaraciones y podemos analizar con más profundidad. Vamos con nuestros invitados. Está Pablo, Daniel y Pablo, dos maestros que siempre me agrada tenerlos aquí. Gracias. Daniel Lobato, articulista de Oriente Medio allá en Madrid, y Pablo Jofré Leal, articulista también, es escritor, ha escrito varios libros, analista internacional allá en Santiago. Gracias a los dos, buenas noches aquí en Teherán. Daniel, comienzo contigo, y a los dos les pido un favor, tenemos muchas preguntas y muy poco tiempo, así que les pido toda su cooperación. Daniel, el líder de Irán dijo que el acuerdo desaparece antes de la muerte de Donald Trump. Yo te pregunto, ¿cuándo será esto? Buenas tardes desde Madrid, España. Un saludo a todos los espectadores que nos ven. Un enorme placer coincidir con Pablo Jofré y contigo, por supuesto, la invitación, Roberto. Gracias. Bueno, esto va a ser tal como yo también muchas veces digo. Soy pesimista a corto plazo y optimista a largo plazo. La victoria de Palestina vendrá por sí misma a la vuelta de unas décadas, probablemente en 3-4 décadas. Yo creo que eso es lo que está cifrando Khamenei en la vida que le queda a Donald Trump, y probablemente que en 30-40 años se habrá derrumbado el artefacto sionista. A corto plazo sí tendremos que ver cómo se va a implementar esta ilegalidad criminal, que no es exactamente un acuerdo de paz, ya se ha debatido mucho y se ha hablado mucho sobre él, sino que simplemente ese mismo guión colonial criminal que empezó hace 100 años con la potencia dominante en cada época. En un momento dado con el Imperio Británico y Balfour, después con la ONU, el movimiento sionista pues ha ido implementando sus planes de un estado colonial mitológico y demás, pero sobre todo un estado colonial en el que le sobran los nativos. Bueno, en 30 años ese estado colonial se habrá derrumbado. Oye, ya le diste más vida a Donald Trump del promedio, digo, no por desear la muerte a nadie, pero tiene 73 años, más 40, pues ya son 113 años. Bueno, gracias, Daniel. Pablo, a ver, ¿cómo entender en el contexto global de estrategia geopolítica o incluso militar las palabras del líder de Irán al relacionar de alguna forma la muerte de Donald Trump con la muerte del acuerdo propuesto por Donald Trump? A ver, ¿qué hay ahí en ese mensaje? Roberto, un saludo, y a Daniel también, a los televidentes. Yo creo que efectivamente las palabras de Sayed Ali Khamenei dan cuenta de un deseo y de una realidad también geopolítica como la que mencionas tú. Hay un escenario que escapa a lo netamente del conflicto sionista contra el pueblo de Palestina. Hay un escenario regional también, Siria, Irak, los conflictos que existen en Afganistán, los conflictos que existen con relación a la República Islámica de Irán y este fortalecimiento del eje de la resistencia en la zona, los conflictos que existen entre la OTAN, Estados Unidos y la Federación Rusa, donde en todos ellos está involucrado de una u otra forma Estados Unidos, directa o indirectamente. En ese plano, efectivamente, hay que entender las palabras de Sayed Ali Khamenei en ese contexto geopolítico internacional. Está la cantidad de elementos de beligerancia en la que está involucrado Donald Trump, que indudablemente las posibilidades de que triunfe en cada uno de ellos son discutibles. Hay posibilidades ciertas de que este sionismo, esta alianza sionista norteamericana, no tengamos que esperar esas 3 o 4 décadas que Daniel ha mencionado, sino que efectivamente la caída estrepitosa de un modelo de ocupación y colonial caiga por su propio peso, porque es insostenible en un concierto internacional donde los procesos de autodeterminación van quedando supeditados a algunos puntos. El Sáhara Occidental en el caso con Marruecos, en el caso de Palestina, las Malvinas, Guantánamo, muy pocos sitios donde la autodeterminación y los enclaves coloniales están presentes. Por tanto, mantener un modelo de colonialismo y de ocupación como el que Estados Unidos mantiene en este caso con su socio sionista, tiene que caer, y va a caer más temprano que tarde, sin dar una fecha precisa, pero creo que va a ser mucho antes de lo que Daniel sostiene, por los propios elementos presentes de conflictos internacionales, por el propio peso económico, militar, el propio peso político que tiene una potencia como Estados Unidos involucrada en tantas bases militares en el mundo, en tantos conflictos, y tantos conflictos internos que también le suscita eso. No es casual que Estados Unidos haya pasado por un proceso de destitución, aunque haya sido estéril.
pero implica que hay conflictos internos también en la política norteamericana que tienen que ver con ese manejo en política interior, en este caso con el caso ucraniano, ¿no? Pero indudablemente va a llegar un momento en que ya el mundo, las sociedades, Oriente Medio, las sociedades de Oriente Medio ya van a salir a las calles en forma masiva a exigir no solo el término de la ocupación y colonización de Palestina, sino que el fin del sionismo. Y eso va a ser antes de estas 3 o 4 décadas que se le dan a Donald Trump. Yo confío que va a ser muy pronto. Pensé que también tenía otros mensajes más que pues venimos todavía muy frescos de la muerte o asesinato del general Soleimani. Daniel, el líder de Irán dice que el acuerdo es malvado, que es satánico. ¿Por qué? Explícame. Y si este etiquetado con argumentos religiosos o palabras religiosas, el acuerdo para Irán del siglo, toma una dimensión islámica. Bueno, el revestimiento religioso es el que se le ha querido dar al conflicto de Palestina en las últimas décadas. Recordemos la segunda intifada, Ariel Sharon provocando con la entrada en las planadas de las mezquitas en Al-Aqsa para dotarle un contenido religioso, pero la ocupación de Palestina es una cuestión de los derechos humanos y de legalidad internacional. Hay palestinos cristianos, hay palestinos musulmanes, hay palestinos ateos. Por tanto, es una cuestión contra la población nativa. Esa es la gran clave del acuerdo del siglo, del llamado acuerdo del siglo, que no es más que la continuación del guión colonial, racista, sionista de hace 100 años. No es nada nuevo. Como he dicho antes, muy rápidamente, porque intento condensar, en cada momento de este tiempo histórico de los últimos 100 años, el movimiento sionista se ha aliado con la potencia hegemónica del momento. En aquel momento con el Imperio Británico, hace 100 años, con Balfour, en 1925 la dominación británica para expulsar a decenas de miles de palestinos de la ciudadanía en 1925. Después la Comisión Peel, 1936, después la ONU. En cada momento ha ido presentando sus planes, el sionismo, y que la potencia hegemónica los fuera implementando, presentándolos como una oportunidad para la paz para los nativos indígenas palestinos. Esto es la continuación del guión, y la continuación del guión de ocupar toda la tierra con el mínimo posible de habitantes. Y la gran cuestión, podemos decir satánica, si queremos, diabólica, es lo que menos se ha hablado. Si la ocupación del territorio ya sabemos que es el deseo de Israel desde el río hasta el mar. La cuestión para Israel es cómo vaciar de indígenas palestinos toda la Palestina histórica, en la cual hoy hay un 51% de nativos frente a un 49% de israelíes. Hoy son más los nativos palestinos en toda la Palestina histórica que los israelíes. Y ese es el gran terror de Israel. Y algo que no se ha hablado mucho en todos los debates y análisis, y lo podemos hacer aquí, es esa cláusula que hay en ese documento perverso o satánico, diabólico, que es la expulsión de 500.000 de palestinos de, entre comillas, Israel hacia los guetos que se quieren crear, y se van a reforzar esos guetos en el futuro. Pues la expulsión de 500.000 palestinos, 300.000 del triángulo de Wadi Ara, etcétera, de la zona de Israel con más población palestina de la que aguantó la expulsión del 48, sus descendientes hoy, pues 300.000 de ahí y otros 100 y pico mil de Jerusalén Este, expulsarlos al vertedero de Cisjordania y quitándoles la ciudadanía. Eso casi no se ha hablado. Eso es un crimen contra la humanidad por la Convención de Ginebra, por el Convenio de Ginebra, y apenas se está hablando de ello. Y esa es la gran apuesta de Israel, cómo vaciar el territorio de Palestina histórica de palestinos. Esa es su gran apuesta, su gran reto en los próximos años, pero afortunadamente no lo conseguirá por la resistencia de los nativos palestinos. Bien, qué bueno que tocaste ese punto que no se ha tocado mucho, como dices. Ya no abordo lo que hemos hecho, porque hemos hecho aquí varios programas sobre el acuerdo famoso del siglo, donde hablamos del robo de tierras, anexión de parte de Cisjordania, quieren un Estado palestino sin armas, sin protección, no soberano, bla, 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 y todo eso. Bueno, eso ya usted se lo sabe. Por eso quiero hacer otras preguntas. A ver, Pablo, una pregunta fuerte. Irán prometió aplastar el malvado plan de Donald Trump y la judaización de Jerusalén. La pregunta, pero el plan que se ha venido aplicando durante 70 años, ¿no es más malvado que el acuerdo del siglo?
¿No es más malvado bombardear Gaza, matar a miles de niños, mujeres y civiles, secuestrar a 2 millones de personas bajo un embargo de hambre y pobreza, encarcelar a miles de palestinos, robarles las tierras, destruir sus casas? Entonces, el acuerdo del siglo de Donald Trump no es absolutamente nada, ¿no?, frente a lo que ha hecho Israel en 70 años. Ni siquiera se ha aplicado el acuerdo del siglo. A ver, explícame, y cómo, si no han parado en 70 años a Israel, ¿cómo lo piensan aplastar el acuerdo del siglo? A ver, no entiendo ahí. Tienes razón, Roberto. La ocupación de 72 años de la Palestina histórica y posteriormente los territorios adquiridos por la fuerza a partir de la guerra de 1967 han tenido un proceso y una trayectoria absolutamente sangrienta, violatoria del derecho internacional en todas las resoluciones. Se calculan más de 50 las resoluciones violadas desde la 242 del 67, la misma resolución 194 que resolvía el retorno de los refugiados palestinos tras la guerra del 48. Es decir, una serie de resoluciones que no solo expresan la violación, sino también la absoluta ilegalidad de cada uno de los comportamientos que ha tenido Israel como ocupante y colonizador, donde se han suscitado guerras absolutamente sangrientas, con miles de muertos, miles de heridos, con la destrucción de la franja de Gaza, la ocupación de las ciudades palestinas, la construcción de un muro, checkpoint, destrucción de aldeas, demolición de viviendas. Lo que viene a hacer este acuerdo, Roberto, es sencillamente expresar en el papel lo que se ha hecho durante 72 años. Es decir, Jerusalén la reconocemos como capital de Israel, que es el año 1948. En ese momento la declararon capital única e indivisible de esta entidad sionista. Por tanto, este acuerdo del siglo ha tenido mucho más de parafernalia mediática, porque si uno analiza año tras año lo que ha sido la ocupación del sionismo, avalado por Estados Unidos, ha sido una de las ocupaciones más violentas y más sangrientas que ha tenido la historia de la humanidad en los últimos años. Yo en general, Roberto, suelo calificar a esta ocupación por las connotaciones que tiene como parte de un proyecto nacional sionista, es decir, la creación del Estado Nacional Judío a partir de una concepción y una ideología sionista sobre un pueblo al cual se le ha sometido en el aspecto territorial, en el aspecto de sus derechos básicos y además en violación de los derechos del resto de los pueblos de la zona. Esta imposición del siglo, este robo del siglo, porque acuerdo no tiene absolutamente nada, es la expresión bilateral, Estados Unidos y sionista, respecto a lo que quieren hacer con el pueblo palestino. Y terminando, Roberto, en eso me quiero hacer cargo de algo que tú dijiste con respecto al comandante, al teniente general Qasem Soleimani. Efectivamente, cuando el Sayed Ali Khamenei, el líder religioso, menciona esto de Donald Trump y la muerte, está en el pensamiento justamente lo que Irán ha dicho desde el principio, desde este atentado terrorista contra Qasem Soleimani, que el triunfo definitivo y la derrota del sionismo y la derrota del imperialismo va a ser cuando todas sus tropas salgan de Oriente Medio, cuando todos sus ejércitos estén fuera de ese territorio. Solo en ese momento podremos hablar de que se ha consolidado la represalia y venganza contra la muerte de Qasem Soleimani. Y en ese plano también solo va a ser posible la autodeterminación del pueblo palestino con la derrota total y con la muerte del sionismo como ideología y con la muerte de todas las administraciones norteamericanas que han avalado a este régimen durante 72 años. Hay un correlato absoluto entre una ocupación colonial, un proceso de avalar y ser cómplice de esa ocupación y los resultados que va teniendo respecto a ello, y cómo el eje de la resistencia y los países y sociedades de Oriente Medio han dicho basta a esta ocupación y a este colonialismo y han ejecutado acciones que muestran que es posible derrotar a este binomio imperialista y sionista. Bien. No es casual la recuperación de gran parte de la soberanía de Siria y de Irak. Son parte de un proceso que está llevándose a cabo con éxito. Bien. A ver, mi querido Daniel, hagamos un análisis desde otra perspectiva. ¿Es posible que la resistencia esté analizando mal los hechos? ¿De verdad creen que Donald Trump es muy tonto? La pregunta es, ¿traerá paz el acuerdo de Donald Trump o traerá más conflicto? Yo te pregunto, Daniel, ¿tú crees que esta pregunta no se la preguntó Donald Trump y todo su equipo? ¿Y cuál crees que haya sido la respuesta? ¿Paz?
Yo no creo. Todos, incluido Donald Trump, sabía que esto no le iba a gustar a los palestinos. Por consecuencia, traería más conflicto. Y si vemos la región, eso es lo que ha habido por décadas. Y probablemente eso es lo que quiere Donald Trump, o los sionistas que están detrás, o las corporaciones que están detrás de Donald Trump. Quieren un eterno conflicto. ¿Por qué? Porque con el eterno conflicto, haz la suma. Hablamos de datos reales, no conspiración. Haz la suma. ¿Cuántos, no cientos de miles, sino billones de dólares han ganado con la exportación del petróleo y gas de la zona donde están las grandes industrias de Estados Unidos y con la venta de armas a toda la región? ¿No es evidente que les conviene que los antiimperialistas siempre estén ocupados en defender una causa digna, gastando sus recursos, su energía, mientras en 70 años han ganado billones de dólares? A ver, mi querido Daniel. Bueno, tal como lo has definido, primero a Trump y a todo su equipo sionista, el más sionista de la historia de la Casa Blanca, no le preocupa en absoluto la opinión de los palestinos, como se ha demostrado, que ni siquiera les han consultado, y como ya se ha demostrado el año pasado cuando declararon la capital de Israel a Jerusalén. No les preocupa eso, porque en este momento histórico, en este tiempo histórico en el que estamos, ellos confían o cifran su confianza en un aspecto, y es en esa compra de las élites árabes desde el año 70, que se inicia desde el año 79, incluso antes, cuando se instauran las dinastías occidentales en el reino de Arabia Saudí, en Jordania, en Irak, en aquel momento, antes de la revolución iraquí, etcétera, etcétera. Pero eso prosigue, es una dinámica de la historia en estos 100 años, y como bien han dicho siempre los palestinos, los tres grandes enemigos de Palestina son uno fijo, un elemento fijo invariable, que es el sionismo, y dos elementos adicionales, que son el imperialismo y las élites árabes. Las élites árabes es en lo que cifra Trump y su equipo en seguir comprando, y hemos visto Arabia Saudí, Emiratos, Bahrein, etcétera, cómo están ya sea en Palestina o ya sea con Yemen, y desde luego pues con Egipto desde el año 79, y ahora Al-Sisi, que es un cómplice absoluto de esta. Con quien tienen ahora más dificultades un poquito más es con el reino de Jordania, pero en todo caso ahí ellos cifran sus. Y en el lado palestino, y dándole la vuelta a la respuesta por parte del lado palestino, ya he dicho los tres grandes enemigos, imperialismo, sionismo y élites árabes, hay dos que son variables. El sionismo no es variable, pero los otros dos sí. El imperialismo está en variabilidad, el cambio de hegemonía mundial. ¿Por qué Israel está yendo hacia la India y está convirtiendo a Modi en uno de sus grandes aliados en la compra de armas? ¿Por qué Israel está intentando tender la mano a China y especialmente también a Rusia en gran medida? Pues porque Israel necesita el movimiento sionista estos 100 años, como he dicho desde el principio, tiene que estar al lado de la potencia hegemónica de la historia, y ahora empieza a bascular hacia Asia. Y la última cuestión, las élites árabes. Sabemos que Irán, Persia era una colonia sionista hasta el año 79. Eso es variable. Hoy Egipto de Al-Sisi es una colonia sionista, o Emiratos, o Arabia Saudí, pero dentro de 10-15 años no sabemos las contradicciones internas de esos países en qué pueden dar lugar, como ahora Irán es un ejemplo antisionista. Por tanto, Israel está ahí buscándose la supervivencia por esas vías, especialmente, como tú decías, no les importa en estos momentos la opinión de los palestinos, sino buscar anclar con las potencias hegemónicas, la Casa Blanca sionista de Trump y Kushner, o en un momento dado volcarse hacia la India o China. Gracias, Daniel. Ya nos queda muy poquito, Pablo. El líder de Irán propone un referéndum con todos los residentes de Palestina, cristianos, musulmanes y judíos. Yo te pregunto, ¿esto no sería como echarse la soga al cuello? Lo pregunto porque en toda la región, desde el Mediterráneo hasta el Mar Muerto, y desde el Líbano hasta Egipto, viven 16-17 millones de personas. La mayoría, 9 millones, son ciudadanos registrados por Israel, y aunque 2 millones están secuestrados en Gaza, varios millones dependen del trabajo que hacen dentro o para los territorios ocupados por Israel o por empresas israelíes. Un ejemplo, hoy la tecnología ha crecido tanto y cientos de empresas de tecnología y de startups en Palestina tienen directa o indirectamente capital israelí. Si les preguntamos a todas esas personas si se debe eliminar Israel, ¿dónde está su fuente de trabajo? ¿Qué es lo que contestarían? Creo que ahí es una propuesta de dejar en el lado israelí
una concreción de lo que ellos llaman democracia. ¿Aceptarían o no aceptarían un referéndum donde se defina un Estado palestino, donde se defina una autodeterminación? Es una maniobra política, porque efectivamente dentro de esas maniobras están las consideraciones que tú das, Roberto, muy acertadamente, porque ahí empiezan a jugar efectos de presiones económicas, presiones de empleo, presiones del punto de vista de quién es tu patrón y quién no lo es, economías, inversiones. Pero creo que aquí hay más bien una situación de dejar esta pelota en el lado, en el campo de juego israelí, diciéndole, ustedes hablan de ser la mayor democracia de Oriente Medio. Nos vamos, Pablo. Ustedes dicen que son demócratas, quiere decir entonces que si aprueban un referéndum, podría entonces hablarse de una disputa entre palestinos e israelíes. No creo que se dé, no lo aceptarían. Gracias, Pablo, gracias, Daniel, gracias, siempre una delicia estar conversando con ustedes. Ante la preocupación de ciertos países por los misiles de Irán, pues Irán dice que no almacena misiles contra los vecinos, que no se preocupen, sino exclusivamente contra los criminales. Creo que el mensaje quedó muy claro, ¿no? Esto es lo que dijo hoy el presidente Hassan Rouhani, es decir, son misiles de paz. Y que estos misiles pues solo se utilizan cuando sea necesario. Esto lo dice justamente en el marco de la celebración número 41 de la Revolución Islámica de Irán, de la cual mañana vamos a hablar. Buenas noches.